Mikhail Glinka, compositor de esta y muchas más obras, se le ha nombrado como el primer compositor ruso e incluso el padre de la música rusa. Con esto, se mezcla un sentimiento de nacionalismo, el cual empezaba a existir en la época y al cual la música de Glinka influyó bastante, siendo también conocido como uno de los padres del nacionalismo ruso. Este nacionalismo, nacido en la época imperial rusa, el cual dio a Rusia un sentimiento de independencia, poder y ambición. El nacionalismo ruso que, sin duda alguna, los llevó a una búsqueda de expansión que más tarde se convertiría en una de las causas de una guerra después de casi 40 años de paz, conocida como la Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea es conocida como un dramático y sangriento conflicto entre el Imperio zarista y el Imperio turco. A pesar de ser un tema con gran impacto en la historia, no es uno de los más recurrentes, por lo cual se vuelve complicado encontrar información. Nuestro objetivo es informar mediante los hechos, desarrollando la historia de este conflicto, la importancia de este y su relevancia. La Guerra de Crimea tiene como principales causas tanto la decadencia del Imperio otomano como la expansión del Imperio ruso. Por un lado, la decadencia del Imperio otomano fue un conflicto que comenzó alrededor del siglo XVII. Tras una mezcla de derrotas militares y desconfianza de la población en las instituciones nacionales, se buscó hacer una reforma para igualarse con naciones europeas más desarrolladas en el ámbito militar e industrial. Estas reformas incluían la centralización del poder, igualdad de derechos y modernización del ejército, entre otros ámbitos. Sin embargo, estas reformas sirvieron como excusa a diversas provincias del imperio para buscar su independencia, como Grecia y Serbia, usando también como motivo las diferencias religiosas, ya que el Imperio otomano era uno regido mayormente por musulmanes. Al final, fue la mezcla de estos factores lo que debilitó cada vez más al Imperio otomano y lo expuso a una invasión. Por otro lado, el Imperio ruso llevaba un largo tiempo en crecimiento, el cual se debía a una mezcla de triunfos militares, fortalecimiento a su ejército y buenas relaciones comerciales. Así, con un ejército fuerte y una situación estable, Rusia se veía cada vez más ambiciosa de expansión, buscando la primera excusa para tomar nuevos territorios. La guerra comenzó en octubre de 1853 con la invasión rusa en provincias turcas. Su excusa era apoyar a los católicos ortodoxos que habitaban Turquía, ya que había sido rechazada su petición de meter tropas para proteger a los cristianos en este territorio. Así, Rusia buscaba apoderarse de territorios con religión católica que pertenecían al Imperio otomano con la idea de que ningún país europeo cristiano apoyaría a los otomanos ya que estos eran musulmanes. Sin embargo, fue en noviembre cuando el uso de armas destructivas en Sinope llamó la atención de Francia e Inglaterra. Ambos países decidieron unirse a la guerra tras la devastación provocada por los rusos, ya que el triunfo de los rusos en la guerra y su expansión territorial generaría un desbalance en cuanto al poder de las potencias europeas. Primera batalla en Sebastopol. Debemos decir que este territorio es relevante para los prusianos, ya que por medio de barcos que llegaban a través del puerto de Sebastopol, obtenían sus recursos. El primer enfrentamiento tuvo lugar en Río Alma, el cual sobresalió por la pérdida de demasiados soldados por parte de Gran Bretaña, Francia y hasta Prusia, donde los aliados obtuvieron victoria, dejando la duda en cuestión geográfica hacia qué lugar dirigirían las tropas, si hacia el norte o hacia Balaclava. Deciden encabezarse hacia Balaclava para darle tiempo a los prusianos de prepararse, dejando el mando en manos de Karl Robert. Batalla de Inkerman. Ocurre el 5 de noviembre de 1854, tras la batalla de Balaclava. Fue una batalla impulsada por los prusianos, con el fin de hacer retroceder a las tropas francesas y británicas. La fuerza atacante de esta batalla tenía una superioridad numérica en cuanto a soldados y tenía artillería pesada. A pesar de esto, Rusia, por falta de conocimiento del territorio y las órdenes confusas hacia sus tropas, le costó la derrota. Esta batalla se puede considerar un punto clave en la guerra, pues a pesar de las condiciones favorecían a Rusia, no lograron quitar a Francia ni a Gran Bretaña del camino, e incluso sufrieron en pérdidas numéricas de su ejército. Segundo enfrentamiento en Sebastopol. Karl Robert presenta su renuncia, con lo que Pelissier quedaría en su lugar. Tomó el control sobre la entrada del mar Azov, que daba a los puertos de Sebastopol. Ordenó un bombardeo el 6 de junio de 1855, el cual le brindaría la posesión de un punto estratégico para visualizar la próxima meta a tomar, Malakoff. En menos de 2 semanas de dicha victoria, Pelissier ordenó el pronto ataque a Malakoff, donde los aliados fueron derrotados y hubo altas bajas militares. Gorchakov era el nuevo encargado de la protección de Sebastopol. Napoleón III buscaba darle fin a la guerra, por lo que intenta un acuerdo con el nuevo zar. Sin embargo, Alejandro II, sucesor de Zar Nicolás I, quien había muerto, rechazó. El ataque, producido el 16 de agosto, fue una victoria para los aliados.
El 8 de septiembre fue el día en que se demostraría la victoria de los aliados, cuando prusianos abandonan Sebastopol debido a más bombardeos de aliados. Francia consideraba efectivo el final de la guerra, pues había cumplido sus objetivos. Pues así como se incluyó el uso del telégrafo para una mejor comunicación en tiempo de batalla, también se inventó el rifle Miné. Se descubrió que mantener a los soldados saludables y con herramientas de salubridad no es menos importante que tener un armamento o sus derivados. En un enfoque militar a futuro, la debilitación de las alianzas que provocaron estos choques fueron detalles determinantes para la Primera Guerra Mundial. Mientras que Gran Bretaña decidió alejarse para no provocar más conflictos, Napoleón III tomó medidas que después le afectarían. Liberó a Francia de sus alianzas, aislándola y debilitando su defensa, provocando una derrota años después por parte de Prusia. De igual manera, el alejamiento de Prusia de Europa provocó una necesidad de desarrollo tecnológico, el cual a la larga sería considerada como una revolución industrial que ayudaría a vencer a los otomanos años después. Si nos adentramos durante la batalla, nos podemos dar cuenta de algunos detalles que marcaron la diferencia. Por ejemplo, la posición geográfica de Sebastopol, así como su relevancia militar de subsistencia como la salubridad y la introducción de la tecnología. Podemos afirmar que, en efecto, la guerra de Crimea no solo es una guerra más. Teniendo sus peculiaridades, está compuesta de batallas llenas de malas y buenas estrategias, condiciones e intenciones. Cuando la pentarquía se separa, hace que las potencias vean sus propios intereses repercutiendo en Europa hasta llegar a la Primera Guerra Mundial. Incluso en México, cuando Francia retira las tropas y deja solo a Maximiliano. Estos detalles son otro elemento curioso de la historia, sin embargo, nos dejan claro muchas cosas, tales como las conexiones que pueden llegar a tener dos puntos de la historia que tal vez no considerábamos relacionadas, pero sobre todo, que en la historia todo importa, y siendo multicausal, siempre hay que estar atentos a ella para aprender y no cometer errores o incluso hasta prevenirlos.